Bueno, buenos días para todos. Para mí es un gusto estar acá en el Congreso de Medicina Intensiva y específicamente en la mesa de residentes. Como decía Luciano, que especiales gracias a él por invitarme, realmente creo que estos temas hace mucho tiempo que están sobre la mesa en la educación para profesionales de la salud y es interesante incluirlo en ámbitos de discusión académica. El título que se me ocurrió para la charla fue ponerle burnout, clima educativo, empatía y bienestar en educación de residentes, qué pasó antes y qué pasa luego de una crisis global. Como hoja de ruta vamos a hablar de la importancia del tema, los conceptos relevantes del burnout, vamos a mencionar clima educativo y entornos de aprendizaje, vamos a hablar de la empatía en la práctica profesional, el bienestar de los profesionales, el bienestar como competencia y finalmente intentar esbozar algunas conclusiones. Bueno, la importancia del tema, y esto me parece importante enmarcarlo, tiene que ver con la educación para profesionales de la salud. Esto surge en esta conferencia vinculado específicamente a la relevancia que tiene este tema en la educación continua y en la educación profesional. El diagrama de nube que ven ahí en la pantalla surge del Congreso Latinoamericano de Formación de Residentes, en la edición del 2017, tuvo 2 ediciones más posteriormente, donde se ve los temas de los trabajos presentados y observamos que el burnout, la educación profesional, el estrés profesional, las competencias, fueron claramente temas que están sobre la mesa en los congresos de educación. Evidentemente, estos temas tienen que ver con la calidad de la formación y la excelencia académica, que va necesariamente a llevarnos a una mejor calidad de la atención médica. Y bueno, es imposible en un congreso este año no hablar de las tensiones previas que había en la educación y cómo la aparición de esta crisis global llevó a hacer estas tensiones más evidentes. Todo esto pone sobre la mesa que necesitamos pensar la educación médica desde diferentes escenarios y también desde diferentes realidades de aprendizaje. Entonces, bueno, porque había que empezar por algo y porque la encuesta que hizo Luciano con el equipo de docentes me parece que fue muy interesante. Vamos a hablar un poco del concepto de burnout. Es un concepto que probablemente a todo el mundo le suene o lo conozca. Es un concepto que no es nuevo, comenzó en los 70. Maslach, una psicóloga estadounidense, termina buscando o planteando la forma de medirlo a través del Maslach Burnout Inventory, que actualmente es el cuestionario más utilizado para medirlo. Específicamente hace referencia a un fenómeno psicológico que se presenta como respuesta a estresores crónicos y que está asociado al trabajo, ¿no? Eso me parece un concepto clave. Si alguien está mal por otra cosa y no es vinculado al trabajo, no es burnout. Digamos, el burnout se aplica específicamente al ámbito del trabajo. Y tiene 3 dimensiones que son relevantes, que es a su vez son las que lo definen, que es el agotamiento emocional, la despersonalización y la baja realización personal. En general, cuando el burnout aparece, se asocia a enfermedades psiquiátricas o puede llegar a asociarse a enfermedades psiquiátricas y lo que sí está bien establecido en todos los trabajos de educación médica es que tiene un aumento del error médico. Hasta el año 2019, en los diferentes trabajos, la incidencia era entre el 40 y el 50%. Vamos a ver qué pasa ahora, luego. Tiene causas que son personales, organizacionales y sociales. El peso de las causas organizacionales y sociales en general es mayor que las causas personales. Obviamente que las condiciones socioeconómicas de los países y de las personas tienen relevancia en este síndrome. Los países en vías de desarrollo, como es de esperar y es totalmente deducible de lo que venimos hablando, tienen mayor burnout. Y obviamente cuando se presentan crisis sociales, crisis bélicas, situaciones de crisis como la que atravesamos, bueno, el burnout también aumenta y en general aumenta en el personal de salud, que es una población específicamente susceptible a este síndrome. Obviamente que el alto nivel de contacto con la muerte y con el sufrimiento aumenta específicamente la dimensión de despersonalización del burnout. ¿Qué pasa en residentes, ¿no? Que es un poco lo que nos estábamos preguntando. Y bueno, si las residencias aumenta el burnout, en los residentes son los profesionales en formación que por el momento vital que está atravesando su formación presentan en general mayor burnout. Y esto tiene que ver con muchos factores, pero los predisponentes, por traerles algunos solamente, tiene que ver con el bajo nivel de ingresos y los problemas financieros que esto conlleva. El ser evaluado sin suficiente capacitación y estar bajo presión psicológica aparece como un factor determinante, las demandas físicas y emocionales, el equilibrio entre esfuerzo y recompensa, y bueno, lamentablemente en algunas oportunidades el liderazgo negativo y la violencia laboral en la que se encuentran en algunas situaciones sometidos. Y bueno, ¿y qué pasó con el burnout en el contexto de una crisis global, ¿no? Eso es una pregunta que me parecía que no podíamos dejar de hacernos, y entonces también va a tener que ver como uno lo mía, pero hubo un aumento que superó el 70-80% en la mayoría de los trabajos.
eso que dice medicina intensiva 100%, entiendo que puede ser un número un poco duro, por lo menos para leerlo así, pero también en algunos trabajos la mayoría de las especialidades que estuvieron en primera línea, que incluía también a la medicina interna, que incluía emergencistas, urgenciólogos, bueno, llevaba a que esas poblaciones tenían un burnout mucho mayor y obviamente que la asistencia a pacientes con COVID también, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Con qué tuvo que ver esto o cuáles son los argumentos que se plantean? Y bueno, empezaron a jugar otras variables como por ejemplo el temor por el bienestar de la salud, específicamente el temor a contagiarse, la falta de equipos de protección personal, el aislamiento, las situaciones de contagio o de cuarentenas preventivas, la falta de apoyo social y en algunas oportunidades todos supimos que existieron situaciones de violencia y discriminación. Entonces, bueno, ahí les traje este semáforo un poco que plantea conforme dura el tiempo que la crisis por COVID, ¿no? Porque también decir luego todavía sabemos que se está atravesando y a su vez aumentan la cantidad de exigencias en torno a la atención de los pacientes, bueno, se va pasando una adaptación saludable a una situación de luz roja donde los trastornos mentales y físicos aparecen pasando por el síndrome de burnout. Entonces, bueno, ¿qué medidas son eficaces para prevenir el burnout? Obviamente que lo primero, y esto me parece que a las médicas y los médicos nos suena parecido o nos suena, lo primero es hacer un buen diagnóstico y monitoreo. Nosotros no podemos plantearnos un tratamiento si no tenemos establecido en qué situación está, por eso creo que el trabajo que presentaron hoy es de mucho valor académico, institucional y coyuntural. Las medidas individuales, organizacionales y contextuales tienen su que ver. Obviamente son mucho más relevantes las medidas organizacionales que las individuales y hacia ese camino creo que tenemos que apuntar. Hay muchos ejemplos de programas de bienestar en residentes con el objetivo de disminuir el burnout. Afortunadamente esto está cada vez más arriba de la mesa, después vamos a hablar un poco. Entonces, para traer el segundo concepto, que es la relación entre el burnout y el clima educativo, les traje este trabajo que hicimos en el año 2018 en la clínica médica donde yo trabajo, que es un estudio de correlación entre clima educativo y burnout en residentes. Es un trabajo que lo presentamos en el Congreso Latinoamericano de Educación de Residentes en el año 2019. Es un trabajo bien interesante porque además nos mostró obviamente un burnout bastante elevado, cerca del 60%, nos mostró la clara correlación que tiene el burnout con el clima educativo. Entonces, el clima educativo es un aspecto relevante en la educación médica. Si vemos el clima educativo, ahora vamos a hablar un poco más, tiene subdimensiones que lo definen y las subdimensiones del clima educativo se relacionan específicamente con las subdimensiones del burnout, como es el agotamiento emocional y la despersonalización. Nos dieron algunos datos interesantes que, bueno, después se los puedo enviar si les interesa. Pero ¿cómo se define el clima educativo? Que sé que a lo mejor muchos de ustedes no lo tienen tan claro. Y bueno, es un constructo multifactorial, está definido por la percepción que los miembros de una institución escolar tienen sobre el ambiente en el que se desarrollan sus actividades habituales. Está definido por el currículum, que es el programa, y el currículum oculto, que capaz que el currículum oculto no es un concepto que tienen tan claro, pero bueno, es por ejemplo que el residente de primero es el que tiene que ir a buscar la comida, no sé, por decirles algo que les suene familiar. Y se mide a través de diferentes cuestionarios también. La mejora del clima educativo aparece también en muchos trabajos como una forma de mejorar la calidad de los programas de educación. ¿Y qué pasa de nuevo, ¿no? En las residencias? Y bueno, las residencias tienen características de aprendizaje que son muy relevantes, ¿no? El aprendizaje en medicina en general es un aprendizaje situado, pero específicamente en la formación de posgrados, donde es donde el aprendizaje situado tiene más valor. Allí no aparece una clara instrucción pedagógica y el aprendizaje se desarrolla en relación a las situaciones cotidianas. Entonces, el clima en el que eso sucede es determinante para el nivel de formación. Y entonces, de los proyectos de evaluar programas de residencias, evaluar el clima educativo es un punto importante. Es así que conocer el clima educativo en algunas oportunidades permite plantear algunas modificaciones curriculares. Y bueno, ¿qué pasó con el clima educativo? Acá les traje para compartirles un artículo original del Hospital Italiano, que lo publicaron ahora recientemente, sobre las condiciones de aprendizaje en las residencias del equipo de salud durante la pandemia. Y bueno, fue un trabajo que involucró a 1.595 residentes, la población objetivo era la totalidad de la población de residentes de Argentina, se contestó de forma voluntaria, fue un estudio descriptivo, cual y cuantitativo, y la verdad es que la mayoría, por lo que contestan, vieron afectada su formación de diferentes maneras, ¿no? Las especialidades que tenían una atención clínica y que estuvieron en las primeras líneas, en algunas oportunidades contestaron que tuvieron que asumir roles para los cuales todavía no estaban preparados.
Y bueno, después, por ejemplo, algunas otras especialidades que tuvieron un rol más periférico, que no es para nada el caso de la medicina intensiva, vieron que sus programas de formación se habían detenido, y también varios contestaron que habían tenido dificultades en el avance de sus proyectos de monografía para terminar la especialidad. Entonces, claramente, ¿no?, esta crisis sanitaria global que afectó directamente a las médicas, los médicos y los residentes, nos pone la necesidad de pensar alternativas curriculares y también programas de bienestar, porque uno de los puntos que más destacaron fue la situación en relación a su bajo bienestar durante esta crisis sanitaria. Bueno, para traer otro concepto más, el clima educativo se relaciona con la empatía. Entonces, la empatía es otro concepto que me parecía interesante comentarles brevemente. Es un aspecto relevante en la educación médica. Y acá les traje algo para sacarle un poco de solemnidad al concepto, que es House, todos lo conocemos, me imagino. Que bueno, un poco este planteo: tratar enfermedades nos hace médicos, tratar pacientes nos hace miserables. Es una frase, obviamente, que la traje de forma irónica. Esto forma parte del currículum oculto, y a veces cuando se habla de la empatía esto se pone como contraejemplo, ¿no?, como contracara. Y entonces, ¿qué es la empatía? Bueno, la empatía es un atributo cognitivo que permite comprender las experiencias y las perspectivas de los pacientes, de las familias, y eso es una capacidad para comunicar esa comprensión, ¿no? Teóricamente, cuando hay más empatía hay mayor satisfacción profesional y también menos cantidad de conflictos. También aparece como una habilidad transversal o competencia transversal que habría que incluir en los programas curriculares, con múltiples estrategias para enseñarla: aprendizaje basado en problemas, debate, entre otras. Y bueno, el objetivo también de incluir la empatía es alcanzar una educación médica que profundice de forma humana la relación médico-paciente, a su vez médico-familia, que creo que la relación médico-familia en los intensivistas es muy relevante. ¿Y qué pasa a su vez? ¿Cómo se correlaciona la empatía y el burnout? Esto es un poco un caracol, pero bueno, es así también. Inicialmente, cuando los residentes tienen burnout, pueden tener empatía, pero lo que es claro es que progresivamente la empatía declina, y el declinar en la empatía en general afecta fuertemente la atención hacia los pacientes. Y bueno, y entonces acá hay una pregunta que tiene un poco que ver, ¿no? ¿Qué hacemos con todo esto? Las tensiones y dilemas previos existían, acá no hay nada nuevo, yo no les estoy comentando cosas que surgieron hace 2 años, esto tiene muchos años sobre la mesa, y lo que les comenté fue sobre todo el 2017, esto último que traje, pero evidentemente, como en otros aspectos, se profundizó con esta crisis global, ¿no? Entonces, bueno, acá un poco les cuento cómo podemos ir en el camino del bienestar profesional. Y toda esta afección del bienestar es un problema que es complicado de abordar, porque el residente también tiene un rol doble de aprendiz y de médico tratante, y en muchas situaciones está expuesto a situaciones de alta responsabilidad, con insuficiente experiencia y a su vez con limitada autonomía. Acá hay 2 ejemplos. Este es un grupo creado en el año 2017 que publicó un llamado de emergencia, un llamado a la sociedad científica con referentes de diferentes universidades para incluir el bienestar en los programas de educación y sobre todo de formación de residentes. ¿Y qué pasa en Latinoamérica? Porque sí es verdad que hay algunas cosas que son propiedad o específicamente que tienen sus diferencias en América Latina, y bueno, en el 2017 en el Congreso Latinoamericano de Formación de Residentes se mostró una reflexión sobre cómo incluir el bienestar en los programas de residentes. Y entonces acá yo les planteo algunas preguntas que me parece que pueden ser interesantes para retomar la discusión y para seguir trabajando a futuro, que tienen que ver con que si podemos repensar la formación de especialistas de modo que no ocurra a costa del bienestar y salud personales, si podemos formar especialistas capaces de desarrollar el autocuidado y el cuidado de sus pacientes, y si tenemos que aceptar que el sufrimiento y desgaste son inseparables de la especialización médica. Obviamente que hay un análisis científico de más de 2 décadas que dice que es posible pensar la formación desde otra perspectiva, pero bueno, creo que también tenemos que pensarlo en nuestro contexto nacional. Entonces el camino sería pasar del burnout, de la baja empatía, al mal clima educativo, a pensar un currículum orientado al bienestar de los residentes. Y es así que les muestro, creo que esta es la última diapositiva, por si no sé cómo venimos de tiempo. Bueno, el bienestar está pensado como competencia profesional, la formación de profesionales en salud a través de competencias, creo que les debe sonar, es un concepto de los 90 que se termina como de probar en el 95, que lo impulsa el Royal College de Canadá, que tiene que ver con un enfoque en cómo formar a los especialistas. Nadie discute de las competencias técnicas, eso no está para nada en discusión, pero incluye algunas competencias transversales
Y entonces un médico experto tiene que ser profesional, académico, comunicador, colaborador, líder y abocado a la salud de las personas, ¿no? Y el bienestar aparece como intrínseco a las competencias en general, pero específicamente al rol de líder, comunicador y colaborador. Hay un escalón más a la complejidad de la formación del residente, que son las actividades profesionales confiables o EPAs, que es lo último que está sobre la mesa en la discusión sobre cómo formar especialistas, pero bueno, me parecía que excedía un poco los objetivos de esta instancia. Y bueno, y en Uruguay, ¿qué pasa? Tenemos el programa de bienestar profesional del Colegio Médico y tenemos la Comisión de Bienestar de Residentes y Posgrados de la Escuela de Graduados, de la cual formo parte. Es un trabajo que creo que de alguna forma está empezando. Esta comisión empezó a trabajar en el 2019 y bueno, hay que, creo, buscar algunas líneas un poco más curriculares. Esto es una opinión. Como conclusiones, bueno, conocer el burnout como fenómeno asociado al trabajo es muy relevante y enmarcarlo en un fenómeno asociado al trabajo no es otro tipo de enfermedad o de síndrome. Realizar el diagnóstico y monitoreo de residentes con burnout es muy importante. El clima educativo como aspecto clave en el currículum de las residencias. La empatía como una habilidad transversal a la práctica profesional. Y bueno, la necesidad de programas de formación de residentes que apunten a mejorar el bienestar y que esté incluido en el currículum de los residentes. Bueno, muchas gracias. Quedo a las órdenes para alguna pregunta o comentario. Bueno, muchas gracias, Luciana, por la presentación. Estuvo muy buena.